Muy buenas tardes, carísimos hermanos, todos, paz y bien. Un abrazo en Francisco desde aquí para el mundo. Seguimos en directo una tarde más con ustedes para leerles el sexto temario de lo que es la formación inicial. Pero no sin antes decirles que hoy celebramos el día de Nuestra Señora de la Luz. Hoy celebramos día 1 de junio, el día de Nuestra Señora de la Luz. También celebramos un mes nuevo que hemos empezado hoy y esperamos que todos seamos bendecidos por amor del Señor y Nuestra Santísima Virgen a través de las huellas de San Francisco. Pues muy bien. Empezamos con la oración de inicio. El tema se titula Escritos de San Francisco y Santa Clara, plenamente vigentes hoy. Pero empezamos con la oración, que dice así. Señor, tienes que estar cansado esta noche porque has estado haciendo cola mucho tiempo en la oficina de colocación. Tienes que sentirte humillado esta noche porque has estado oyendo hoy muchos comentarios hirientes. Tienes que estar desanimado esta noche porque mañana se terminan tus derechos, tu derecho a comer, tu derecho a alimentar a tu familia y tu derecho a vivir. Señor, ¿cuánto tienes que sufrir esta noche? Porque eras tú el parado que me encontré hace una hora, eras tú, lo sé, pero no te conocí, aunque me lo dijiste. Es tu santo evangelio, estaba desnudo, extranjero, enfermo, prisionero, parado, eras tú, lo sé, pero no lo recordaba. Sabía que había venido a estar con nosotros, como nosotros, uno de nosotros, y que te habían visto emprender el camino con nosotros, ocupando fielmente tu sitio en la larga hilera de los que sufren, y no sabía que estarías hasta que los últimos hombres no hubiesen lanzado sus últimos gritos, por sobre las últimas cruces. Y tú no has terminado de ser con ello por ellos explotado, rechazado, humillado, encarcelado, despojado, torturado, crucificado, cuerpo y corazón estallados, haciendo visible en el tiempo tu sufrimiento supremo sobre todas las cruces del mundo, que los hombres han levantado. Señor, quisiera ser Simón el Cirineo en el camino de la cruz de los hombres, porque ¿de qué sirve derramar lágrimas por ti? Muerto hace 2000 años, si no sufro con mis hermanos que sufren hoy. ¿Por qué? ¿De qué sirve meditar y gemir en las ceremonias piadosas si no te veo en mi camino en las penas de mis hermanos? Pero esta noche al rezar delante de ellos, delante de ti, te daré gracias, Señor, porque eres tú el parado que encontré hace una hora y eres tú quien por el hoy una vez más me has hablado. Bien, hermanos, pues ahí acaba la oración. Saludamos a Cruzado Deus Vux. Un saludo de paz y bien. Gracias por estar aquí entre nosotros. Vamos ya con la introducción, con el apartado 1, que dice: no podíamos pasar por alto en el temario de formación inicial para quienes en un futuro cercano podrán alcanzar, si así lo desean, la vida franciscana desde su condición de seglares. Un repaso somero sobre los escritos de San Francisco y Santa Clara,
Después del Evangelio, estos escritos salidos directamente de la boca y del corazón de los santos de Asís han de ser la fuente de la que debemos beber directamente, pues sólo ellos serán capaces de calmar la sed que nuestro espíritu experimenta. Muchos de estos escritos no salieron de la pluma del propio Francisco, sino que se observaba la mano de alguno de los colaboradores más directos de su redacción, pero sí en ellos se observaba la espiritualidad y el carisma de que el santo, que no es otro que seguir las huellas de Cristo pobre y crucificado. Unas breves pinceladas sobre los mismos para ir tomando contacto con ellos, con el manantial donde nosotros, franciscanos seglares del siglo XXI, de la zona castellana y de más zonas, debemos acercarnos a refrescar nuestra sed. En el punto 2 tenemos por título Escritos de San Francisco, tipología y finalidad. Los escritos de Francisco pertenecen a géneros literarios diversos. Junto a textos legislativos pueden verse escritos testamentarios, oraciones, cartas y exhortaciones espirituales. Hay textos en prosa, algunos de ellos con párrafos rimados y textos poéticos. Todos ellos nos acercan a unos u otros aspectos de la personalidad humana y espiritualidad de Francisco y de su proyecto de vida, como también a la experiencia humana de la vida de la primitiva fraternidad franciscana. Vamos dentro del punto 2 al punto 2.2.1, dice oraciones. Son 10. En todos estos textos vibra el espíritu de este hombre enajenado y seducido por Dios, que desde las letras trata de cantar y celebrar al innombrable. En ellas se deja sentir toda la hondura de la experiencia espiritual de este su juglar de Dios. Sin duda alguna, la más conocida y la más significativa es la oración ante el Cristo de San Damián, que las fuentes franciscanas ponen en boca de Francisco, al inicio de su proceso de conversión. También sobresalen las alabanzas al Dios Altísimo y la bendición al hermano León. Compuestas en el Monte Alberna, 2 años antes de la muerte del santo, después de la impregnación de las llagas. Por último, cabe destacar en este grupo el Cántico de las Criaturas, a las criaturas, compuesto en los 2 últimos años de su vida de Francisco, y que no es sino una acción de gracias al mundo, a la tierra, a la naturaleza y a los diversos elementos que la componen. Posiblemente, junto con la primera, sea la más difundida de todos los escritos de Francisco. Dentro del punto 2, el 2 otra vez también, dentro del 2, el punto 2, dice cartas. Constituyen un consejo que, aunque bastante desigual por el contenido, estilo y destinatarios, nos acerca mejor que las mismas biografías a la personalidad humana y espiritual de Francisco de Asís como hermano menor, ministro y guía de su fraternidad, hermano entrañable y amoroso, maestro espiritual y hombre enteramente de Dios. En ellas da avisos, consejos, modos de actuar a sus frailes. En otras muestra una ternura íntima a sus amigos, en otras hace recomendaciones generales a toda la orden, y en todas refleja su profunda espiritualidad y un inmenso amor al Creador.
La carta a los clérigos, carta a las autoridades de los pueblos y las cartas a los custodios son todas ellas cartas circulares con idéntica motivación y objeto, la participación de Francisco en la cruzada eucarística del Papa Honorio III, con toda probabilidad están compuestas a su regreso de Oriente. Hay un segundo grupo que lo forman las cartas a un ministro, carta a toda la orden y la carta al hermano Antonio. Son epístolas que el santo escribe en su condición de ministro y guía espiritual. La primera va destinada a un ministro provincial y constituye la expresión cumbre del realismo cristiano de Francisco de Asís, de su concepción real y concreta de la vida fraterna y del ejercicio de las autoridad en su orden, así como del protagonismo en que ella han de tener el perdón y la misericordia. La segunda es un escrito en el que da sus determinaciones particulares de cómo debe ser la vida de la nueva orden que está naciendo. En ella Francisco exhorta a sus hermanos a ser fieles a la regla. En la tercera, Francisco da su visto bueno y que San Antonio de Padua enseñe teología a sus hermanos, saliendo al encuentro de la necesidad de su estudio, especialmente para aquellos que se dedican a la predicación. Un tercer bloque de cartas estaría formado por la carta a los fieles, dirigida a todos los penitentes acogidos a su guía e inspiración, exhortándolos a llevar como forma de vida el Evangelio de Cristo, muy interesante para nosotros, los franciscanos seglares, pues marca cómo debe ser nuestro estilo de vida. Finalmente, dentro del punto 2.2, y como expresión de la correspondencia íntima y de la amistad de Francisco, está la carta al hermano León. Se trata de una sencilla y emotiva carta al amigo y confidente León, necesitado de ayuda en su discernimiento, hermano secretario y confidente de San Francisco. Un segundo, por favor. En el punto 2.3, avisos espirituales. Son las tradicionalmente llamadas admoniciones. Se trata de exhortaciones de Francisco pronunciadas en ocasiones y circunstancias diversas y destinados preferentemente a sus hermanos. Nos introducen en su experiencia de discernimiento en el camino del espíritu y de los dinamismos de la vida franciscana, siendo un verdadero tratado espiritual. En estos textos sorprende la agudeza con la que el santo debe perfilar el trabajo interior del espíritu y la dinámica de la vida fraterna franciscana. Dentro de este grupo de escritos destaca la conocida como verdadera o perfecta alegría, una de las páginas más bellas e impresionantes de los escritos de San Francisco de Asís. En ellas se funden la biografía y el lenguaje simbólico de la experiencia humana y espiritual del santo en medio de la crisis de sus últimos años, el sentimiento real de la marginación y de la afirmación imperturbable de su condición de hermano, la reafirmación de vivir según el Santo Evangelio y la aceptación en la desapropiación total y la verdadera paz del espíritu. De la duda
de la dura realidad que se impone y a la que el ideal ha de pagar su precio de frustración. Vamos a pasar ya al punto 2.4. Damos desde aquí un saludo de paz y bien para Jesús Reyes Cornejo, que también se acaba de incorporar con nosotros. Paz y bien, hermano. Son las reglas que escriba para sus hermanos y para las clarisas, son escritos legislativos en cuanto traducen en concreta forma de vida y norma la llamada hecha por el Espíritu a Francisco de Asís a vivir el Santo Evangelio. Son la forma legislativos, sin embargo, por el contenido son completamente espirituales, pues reflejan la espiritualidad franciscana, el hondo amor de Francisco a Cristo y a su Iglesia. En primer lugar, destaca la forma de vida para Clara y sus hermanas, compuesta poco después de la fuga de Clara de casa de sus padres para iniciar la aventura franciscana. El texto, muy breve, recoge una idea central, la promesa del santo de tener por sí y por medio de sus hermanos un especial y solícito cuidado de Clara y sus hermanas. En él la expresa también el objetivo del proyecto de forma de vida de estas en los siguientes términos: vivir según la perfección del Santo Evangelio. La regla para los ereméritos supone el sí de Francisco a la vida eremérita en su orden, redefiniéndola desde las grandes opciones prácticas que configura la forma de vida franciscana, integrando el retiro contemplativo con el resto de sus opciones prioritarias, la fraternidad, oración y comida en común y diálogo fraterno, la pobreza, minoridad, alternándose los oficios de Marta y María y pidiéndose limosna los unos a los otros a la misión, evangelización, acogida y presencia entre los hombres. La regla nobulada es la aprobada oralmente por Honorio III en el año 1209, primer modo de vida franciscano, revisada por Francisco y algunos hermanos y presentada al capítulo. Para su aprobación en sus páginas se deja sentir fuertemente la personalidad y el ideal de Francisco. Revisada por Francisco y algunos hermanos y presentada al capítulo para su aprobación, en sus páginas se deja sentir fuertemente la personalidad y el ideal de Francisco. En ella destacan la voluntad de vivir la pobreza y la humildad de Cristo, el ideal evangélico de fraternidad, la comunión eclesial, la libertad concedida a los hermanos en el discernimiento y el modo concreto que han de vivir su vocación religiosa. La regla bulada, así conocida por haber sido aprobada mediante la bula por el Papa Honorio III el 29 de noviembre de 1223, es el texto definitivo de la regla de los hermanos menores. Fue elaborado por Francisco con la colaboración de un pequeño grupo de hermanos, aunque es un texto de un mayor sabor jurídico que el anterior y mejor estructurado, en el que se deja sentir con no menor intensidad e incluso lirirismo la voz de Francisco y su mismo ideal y forma de vida franciscana, concreción y traducción del radicalismo evangélico en el seguimiento de Cristo. Normas sobre el ayuno para Clara y sus hermanas no son sino una recopilación de las cartas del santo a Clara de Asís en materia de ayuno y abstinencia. En el 2.5 dice lo titulado Últimas recomendaciones. El primer texto escrito de estas últimas recomendaciones es la exhortación
cantada a Clara y sus hermanas. Que Francisco compuso para consuelo de las hermanas estaban en San Damián, en los días en que también compuso la primera parte del Cántico de las Criaturas. El Testamento de Siena, llamado así porque por haber sido dictado por el santo estando en Siena para asistencia médica, Francisco lo dictó a propuesta de los hermanos que lo acompañaban ante el agravamiento de sus muchas enfermedades que hacía presagiar la inminencia de su muerte. Con él bendecía a todos sus hermanos presentes y futuros y les declaraba su última voluntad con estas palabras: que se amen siempre mutuamente, que amen siempre a Nuestra Señora la Santa Pobreza y la observen, y que vivan siempre fieles y sujetos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. El más importante de los escritos de este bloque es el conocido simplemente como Testamento, la última y definitiva expresión de la voluntad de Francisco de Asís para sus hermanos. Semejante en contenido al anterior y dictado en los últimos días de su vida, en idénticas circunstancias habría visto la luz la última voluntad para Clara y sus hermanas, recogida por la Santa en su regla, en el que invita a las hermanas a no apartarse de la pobreza que habían abrazado. El último de sus escritos en este bloque sería la bendición al hermano Bernardo, dada que a este hermano, uno de sus primeros discípulos poco antes de la muerte del santo, aún hoy en día la crítica ha puesto muy en duda su autenticidad. No deja de tener gran valor simbólico, rezumando en todo el franciscanismo. Perdón. Pasamos ya al punto 3, los escritos de Santa Clara. Los escritos de Santa Clara están escritos más que con su corazón, con su cabeza. Salidos directamente de su alma y no de su pluma, rezuman sencillez y transparencia, las cualidades que adornaron a Clara desde su nacimiento. Dichos escritos pueden agruparse en tres grandes bloques: las cartas, que son reflejo y contemplación y seguimiento, la regla, su proyecto de vida y el de sus hermanas, y su testamento y bendición, símbolo de la fidelidad a su estilo de vivir, a la pobreza y a su amor esponsal a Jesucristo. En la carta 3.1, las cartas son respuesta a consultas que tienen por destinataria a Inés de Praga, hija del rey de Bohemia. Esta había decidido consagrarse a Cristo en las nuevas formas de vida religiosa que venían de Italia, e ingresó en el monasterio que ella misma había fundado. Clara la exhorta a ser fiel al camino emprendido. En ellas se nos ofrece la profundidad del alma de la santa y su visión y la vocación evangélica de clausura. La carta 1, en torno al momento del ingreso de Inés en el convento, es un verdadero canto esponsal a la pobreza. Pobreza y alianza virginal serán las palabras claves sobre las que gira este escrito. Para Clara, ser pobre no es un consejo moral para recibir el reino de Dios, sino un acto creador de la soberanía de Dios sobre el hombre. Ahí vieron Francisco y Clara la pobreza en el misterio pascual. En la contemplación de ahí vieron que Cristo, pobre y crucificado, la pobreza totaliza
profundamente el misterio de Jesús. La segunda carta, o carta segunda, tiene como tema unitario el de la vocación contemplativa como unión con Cristo. En esta misma idea insiste en la carta tercera, que revela a Clara como una de las cimas de la mística cristiana. Clara se muestra eminentemente evangélica y fiel a la sensibilidad de Francisco, al cual cita explícitamente. Lo mismo ocurre en la carta cuarta, escrita en la víspera de su muerte, en la que afirma que la dimensión esponsal configura el dinamismo de la vida espiritual. En el punto 3.2 de la regla dice: la regla de Santa Clara es un conjunto de pautas que definen claramente su proyecto de vida. El texto original fue hallado providencialmente en 1893 entre los pliegues de una de las túnicas usadas por Clara. Había sido fruto de un largo combate en defensa de la fidelidad de la vocación evangélico-franciscana de San Damián. La víspera de su muerte, el 10 de agosto de 1253, la santa recibía de manos de un hermano menor su regla aprobada con bula de Inocencio IV. Se apoya en dos documentos con un gran sentido de libertad y adaptación en la regla bulada de Francisco de 1223 y en la regla ugolina. El primer dato original es la voluntad expresa de vincular la orden en las hermanas pobres y la regla de San Francisco. Por compartida, el genio de Clara y su inspiración carismática lograron transformar una regla apostólica en una regla típicamente contemplativa. Se suprimen los capítulos referentes al apostolado y se introducen determinaciones específicamente contemplativas sobre el silencio, la clausura y la separación del mundo. Son más significativos los cambios cuando Francisco y Clara coinciden en el mismo tema inspiracional, como en la exhortación a la pobreza y a la caridad. Son 12 los puntos que toca en esta misma, básicos en la carisma en que ella pretendía desarrollar: vivir según el Evangelio, la conversión a la pobreza, vivir en Cristo y por Cristo, la comunión de la vida, la contemplación y la clausura, la pobreza como gracia y opción, la fraternidad, la vocación del amor consumado, la virginidad y la fidelidad. Un segundito. Vamos ahora al 3.3, que se titula Testamento y bendición. El tercer y último gran bloque está formado por el testamento y la bendición legales espiritualmente de Clara hacia sus hermanas. Clara comienza agradeciendo en su testamento su vocación al Padre y recordando la historia de la salvación realizada por medio de su siervo Francisco, historia en que se encadenan dos momentos fundamentales, el de la conversión y el de la forma de vida plasmada en la regla. Exhorta a las hermanas presentes y venideras a la fidelidad, a la pobreza y a la comunión en la caridad, destacando el papel singular que en ella tiene la que es hermana sierva y madre de la comunidad. Apela a la gracia de Dios y termina diciendo que les deja este escrito como signo de la bendición del Señor, de la de Francisco y de la suya propia. En su testamento Clara
habla de fidelidad. Pero ¿fidelidad a qué? Pues fidelidad a la vocación evangélica y franciscana, a la opción por la pobreza radical, al mandamiento del amor mutuo, al fundamento de toda la vida en comunidad, y la vinculación institucional y espiritual a los hermanos menores, a la figura de la abadesa y a la sabiduría de una forma de vida que exige en las personas la incondicionalidad de la fe. Su bendición no es otra que es un acto más de amor sublime de Clara ante sus hermanas. Estos son los escritos de Clara de Asís, cartas, regla y testamentos y bendición. En todos ellos se nos pone de manifiesto su ideal de vida. En todos ellos refuma la gracia y la inspiración divina que revelan a Clara como una de las grandes místicas. Su ideal de vida, su proyecto de vida propuesto en su regla es lo que también manifiesta abiertamente en sus cartas y en su testamento. Amor, pobreza, comunidad y caridad son los 4 pilares básicos sobre los que se va a apoyar con el único fin de vivir el Evangelio de la manera más parecida a Jesús, su esposo, a cuya cruz pobre se abraza. Una pobreza y una sencillez que hace de su estilo de vida algo completamente libre, una opción radical tomada desde la libertad y por la libertad. Estos escritos son la fuente de agua viva de los que tenemos que saciar nuestra sed, las clarisas del siglo XXI. Testimonios vigentes, actuales, después de 8 siglos que transmiten un mensaje fresco, vivo, cercano al hombre de hoy en día, tan necesitado de una mayor vida espiritual. Quien los lee queda profundamente marcado. Quien los lee no tiene más remedio que seguir profundizando en el conocimiento de la personalidad de Clara. Quien los lee sigue sus huellas. Bien, pues ahí acaba ya y vamos con el texto para la reflexión, que es el punto 4, el texto para la reflexión, y de ahí vamos ya a las preguntas. El texto para reflexión. Si sobre todos aquellos y aquellas que hagan las cosas y perseveren hasta el fin reposará el Espíritu del Señor y hará en ellos habitación y morada, y serán hijos del Padre Celestial cuyas obras realizan, y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, somos sus hermanos cuando cumplimos la voluntad de su Padre, que está en el cielo. Somos sus madres cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por el amor y por una conciencia pura y sincera, y lo damos a la luz por las obras santas, que deben ser luz para los demás por el ejemplo. Saludamos desde aquí a Rogio Brac, de la OFS, saludos de paz y bien, encantado de compartir contigo también. Oh, cuán glorioso y santo y grande es tener en el cielo un Padre. Oh, cuán santo es tener un esposo defensor, hermoso y admirable. Oh, cuán santo y cuán amado es tener un tal hermano e hijo, agradable, humilde y pacífico, dulce y amable más que todas las cosas deseables. Este texto es de la carta a todos los fieles.
Bien, pues ya vamos acabando. Vamos con el punto 5, que son las preguntas para el diálogo en fraternidad. Bien, vamos, estamos preparados. Un, deux, trois. A ver, la primera pregunta. ¿Conocía algo de los escritos de San Francisco? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Conocía algo de los escritos de San Francisco? Pienso, reflexiono y comparto, si es posible. Y si no, pues lo hago ante mí mismo. Segunda pregunta. ¿Y de los escritos de Santa Clara? ¿Conocíamos algo? ¿Conocían algo ustedes? Los iniciados o los que van a iniciar, ¿conocían algo tanto de los escritos de San Francisco como de los escritos de Santa Clara? Si no era así, ahora les hemos dado un poquito de temática estos días atrás para que sepan quién es San Francisco de Asís y quién es Santa Clara también de Asís. La tercera pregunta es, ¿qué pienso que puedo sacar de provecho para mi alma de franciscano seglar de estos escritos? Repito, ¿qué pienso que puedo sacar de provecho para mi alma de franciscano seglar o secular, como decimos ahora, de estos escritos? La cuarta pregunta dice, ¿qué rezuman los escritos de Francisco y de Clara? ¿Qué rezuman los escritos de Francisco y de Clara? Quinta pregunta, ¿qué reflejan las cartas de ambos? Amigos, ¿qué reflejan las cartas de ambos? La sexta pregunta dice, ¿qué me aportan las oraciones de Francisco? Buena pregunta también. Sencilla, pero buena al mismo tiempo. Como todo, bueno. ¿Qué me aportan las oraciones de Francisco? La séptima y penúltima pregunta dice, ¿cómo veo yo los textos legislativos? ¿Cómo veo yo los textos legislativos? Y por último, la octava y última pregunta, ¿qué conclusiones extraigo de los avisos espirituales de San Francisco? ¿Qué conclusiones extraigo de los avisos espirituales de San Francisco? Pues bien, carísimos hermanos, por hoy hemos terminado el tema y también las preguntas. Mañana vamos por el tema 7, Dios mediante, si nos permite y nos regala un nuevo día. Vamos por el tema 7 mañana y se titula La Virgen María en San Francisco. Repito, para mañana tenemos el título, tema 7, La Virgen María en San Francisco. Matilde Colace se unió también, un saludo muy especial, siento que ya estamos finalizando, pero gracias, paz y bien, hermana Matilde, y aquí estamos en vivo y en directo, como se suele decir, más en directo que en vivo. Pero bueno, también repito de nuevo que nos pueden ver a través de nuestro canal que tenemos de YouTube, Fraternidad Franciscana de San Francisco de Asís en Palencia. Nuestro canal en YouTube es Fraternidad Franciscana de San Francisco de Asís en Palencia. Tenemos como más de 500 y pico, 600 casi vídeos ya surtidos de todo un poco, en lo cual ustedes pueden disfrutar de ellos tranquilamente y donde también estamos subiendo estos temarios y los libros que anteriormente hemos estado
leyendo sobre Francisco y sobre Santa Clara. Si les gusta, le dan, se suscriben y nada, pues siguen, porque estamos cada poco tiempo subiendo vídeos distintos. También van a poder ver vídeos de, ¿cómo decirles?, de la regional en República Dominicana. Cuando yo estuve en República Dominicana ahora, estuve por 11 años anteriormente, y van a ver vídeos de allí, de 3 distintas campañas que hicimos, y varias cosas con las que compartimos con los hermanos franciscanos de allí. Y bueno, si les cuento más ya no hace falta que lo vean. Así que nada, tranquilamente, cuando ustedes quieran pueden verlo y suscribirse, inclusive compartirlo con sus amigos, sus hermanos de fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ya con la bendición final y decimos a todo amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Paz y bien, carísimos hermanos, y reciban todos este fraternal abrazo en Francisco. Muy buenas noches.